Bueno, pues un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, nuevo episodio, y hoy tenemos a una gran invitada, Nayana Guerrero, de Ciudad de México. ¿Sí eres de Ciudad de México, Nayana, o de dónde eres? Pues de donde soy ciudadana del mundo, ahorita les cuento. Sí, eso, de hecho, Ok, también ok. hay que Eso es hablar, pero importante. bueno, pues un gusto. Gracias por haber aceptado la invitación, Lulú. Un gusto estar aquí nuevamente Igualmente, contigo. igualmente. Bienvenida, Nayara. Nayana, y empezamos con una pregunta así súper general. Algo que nos quieras contar de ti, ¿no? Si te preguntáramos quién eres, ¿qué nos dirías con esa pregunta? Algo que les quiera, a ver, si algo que les quiera contar de mí, les voy a decir que yo soy una persona amante del café. O sea, todas las mañanas yo me tengo que despertar con mi cafecito, me encanta porque ¿Ah, sí, sí? para que funcione el día. La verdad es que sí es algo que disfruto. Y, y bueno, ¿qué más les puedo contar un poquito? ¿Qué nos une a nosotras tres en este contexto laboral? Es que, bueno, pues las tres estamos en esta gran institución, el TEC de Monterrey, y Sí. actualmente digamos, ¿cuál es la posición que tengo? Estoy como directora asociada de Departamento de Gestión y Liderazgo en el TEC Campus Santa Fe. Llevo Y exactamente 14 días ahí. exacto, ahí Estás recién. estrenando. No, muchas felicidades, Nayana, Sí, por muchas felicidades. porque antes estabas en otro campus, ¿no? Exacto, antes estaba en Campus Estado de México, en la misma posición, directora asociada de Departamento de Gestión y Liderazgo, pero de Campus Estado de México, lo que implica que tenía éramos un grupo de 40 profesoras y profesores y ahorita estamos hablando como más o menos como 68, entonces un poquito más. Más retador, pero qué Más padre. retados, más retados, pero muy padre y increíble conocer gente espectacular, tan así como ustedes. Oye, Nayana, fíjate que algo que me gusta muchísimo de tu perfil es que eres una mujer joven que se pone metas Sí. y súper rápido vas creciendo, de verdad, mis respetos. O sea, se me hace como increíble y, y creo que tiene que ver no solo con que aproveches oportunidades, sino con que sabes generarlas. Sí. Así que cuéntanos tu fórmula secreta. Ojalá hubiera fórmula secreta. No, pues bueno, la verdad es que creo que hay circunstancias a lo largo de la vida, pues he crecido hay circunstancias, tanto pues que hay en el camino y es como o la tomas o la dejas, ¿no? Y la verdad es que algo que a mí me gusta mucho, pues sí, es tomar las diferentes oportunidades que hay, porque ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Que dices, pues no es lo mío y pues con permiso bye, pero ahora sí que lo bailado nadie te lo quita y la experiencia te sirve para otras cosas. Entonces, digamos que, no sé, creo que una de los ingredientes secretos sería como arriésgate, que eso, o sea, siempre, pues, es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que digas, no, gracias. Bueno. Pero esa experiencia del haberte arriesgado, no, hoy no puedo, me voy a animar, eso te va a servir para otras cosas. Entonces creo que es una de las, así que ingredientes secretos, recetitas secretas en las que me ha servido. Y también, pues no sé, como circunstancias que pasan, circunstancias que tomas o dejas. Y eso ha sido desde toda la vida. O sea, mis papás, cuando yo tenía 15 años, em, a tu pregunta, Yuna, ¿de dónde eres? Yo nací en París. Este, Ándale. sí. La Sí, primera, eso, la primera sí me acuerdo. francesa de nuestro podcast. Y tienes nacionalidad francesa. Tengo la doble nacionalidad, efectivamente. Sí, yo nací en París. Pero Este, ¿alguno de tus papás es de Francia o fue por mm, la circunstancia? fue por circunstancia. O sea, yo Te creo que trajeron de París, literal. Exacto. literal, me trajeron de París la cigüeña. Sí, no, fue circunstancial. O sea, bueno, mis papás llevan 15 años, viviendo en París. Okay. Entonces, ahí mis hermanos y yo nacimos allá. Y bueno, pues también tuvimos la suerte de tener la nacionalidad francesa y toda mi escolaridad ha sido francesa. Entonces, tanto en México estuve en el liceo francés, porque luego ya nos regresamos a México, y estaba muy chiquita. Y luego a los 15 mis papás siempre nos ofrecían la posibilidad, o sea, acabando la secundaria, de decirnos, ay, ¿te quieres ir a Francia? O sea, y yo dije, sí, yo sí me voy. Y la idea de irse a Francia era irse a un internado. Okay. Entonces, y yo dije, no, sí. Y ya todo el mundo, o sea, mis hermanos decían como, ay, ajá, ¿cómo no te vas a ir? Porque, pues ya fue hace algunos ayeres, no era como hoy que agarras el WhatsApp y hablas por teléfono, sino y además
y yo era la más chiquita de la familia, o sea, 3 hombres y yo. Y yo siempre como que dije: "No, sí", o sea, creo que también es algo que uno trae un poquito en el espíritu, ¿no? O sea, que uno trae así como en el gen, o no sé. Y a mí, desde que me dijeron: "Oye, ¿te quieres ir a Francia a un internado?", y así, yo dije: "Sí". Y yo, pues, no, digo, obviamente, pues, a los 15 años nunca había vivido yo fuera, ni lejos de mis papás, ni nada, o sea, me fui sola. Entonces, fue una super experiencia, y eso, pues, también fue tan joven y así, pues, que me ayudó a seguir tomando como las diferentes oportunidades. Y de ahí estuve un año en Francia, en un internado, y luego un fin de semana me fui a Barcelona, me encantó, y dije: "Oye, me gusta mucho Barcelona", y me dijo: "Pues búscate el liceo francés". Entonces, me busqué el liceo francés allá y, acabé la prepa en el liceo francés de Barcelona. ¿Y sola? ¿Eh? O sea, No, sola. en Francia sí estuve en un internado sola, y sí, porque el internado era, en la mañana era mixto y en la tarde solo era de mujeres, y los fines de semana, era un internado que estaba hecho en Francia, estaba hecho para todas las personas que viven en las montañas alrededor y Okey. porque fue en Grenoble, entonces necesitan ir como para estudiar, ir como a la ciudad, y los fines de semana se regresan a como a sus casas en la montaña, en el campo. Y yo tenía ahí en francés se le llaman una correspondante, que es una señora con la que yo iba con ella los fines de semana. Okey. Y esta señora, tenía un departamento en Barcelona. Entonces, un fin de semana me dijo: "Vámonos a Barcelona", porque de Grenoble a Barcelona son 4 horas. Grenoble es como cerca más hacia, pues, si lo vemos un poquito en el mapa, más hacia Suiza, más pegado Ajá. hacia allá. Entonces, dijo: "Vámonos a Barcelona en fin de semana", y nos fuimos, y ahí fue cuando me encantó y busqué el liceo francés y ya, y justo las cosas coincidieron porque, o sea, en esos 2 años mi mamá pudo tomar un periodo sabático, entonces Ah, iba y venía, y luego también mi papá también iba y venía, y mis hermanos en ese momento, uno vivía en París, otro en Montpellier, otro acá, o sea, como que mucha parte de la familia estábamos medio unos acá, otros acá, entonces así fue un poco la circunstancia, pero de oportunidades que no es como que uno esté en su casa y vienen a tocar la puerta, ¿no? Sí. No, pero la verdad es que la increíble. actitud, Sí. el courage de decir: "Sí me animo", que es Y la un superchica, la verdad. muy chiquita, sí. Oye, y ciudadana del mundo, o sea, no nada más te enamoraste de Barcelona y de París, agréganos más. Pues, no, pues después, o sea, te digo, estuve en Grenoble, luego estuve en Barcelona, luego regreso a México, porque a los 18 yo digo, bueno, pues ya estuve toda mi vida en el sistema francés, ya sé porque en México, cuando estuve en México también estuve en el sistema francés, pero igual en Francia y en Barcelona, o sea, además en Barcelona era, pues, la mexicana, o sea, sí franco-mexicana, pero soy mexicana, la verdad. Entonces, Ujú. o sea, tengo el pasaporte y esto, pero bueno. O sea, la mexicana, pero que sea, francesa, pero que vive en Barcelona en el liceo francés. Era como Un combo muy interesante. un combo. Y ya, entonces, bueno, pues sí, yo quería como tener como mucho más cercanía con el mundo, mexicano. Al final mis papás son mexicanos y yo tengo la cultura, los valores mexicanos, o sea, pero me faltaba esa parte que también de mucha formación, pues la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues me regreso a México y ahí es donde estudio en el TEC de Monterrey. Okey. Ujú. Sí, y a los 2 años me voy de intercambio, y eso es lo que siempre le digo a mis alumnas y a mis y yo y así, que empiezo Hay que traer, ¿no? Que hay que traer experiencias, se les dice. exacto. Es algo que siempre le digo a mis alumnas y a mis alumnos, siempre les digo: "Ay, váyanse de intercambio". O sea, yo me fui a intercambio en el tercer año, que eso, o sea, estamos hablando de, ¿qué era? Tercer, cuarto, quinto y sexto, séptimo, octavo, sí, algo así. Sí, algo así. Y, me fui a París, porque el TEC, la verdad es que tiene súper buenos convenios con las mejores universidades del mundo, y yo Sí, me fui a una de las mejores universidades de París, que era Sciences Po, sí. y me fui un año. Entonces, me fui de intercambio, y es algo que yo siempre recomiendo muchísimo. Viajar te abre el mundo. Totalmente. Oye, y pensando en que en lo que coincidimos, yo no en tú y yo, es en pues, en este interés, en esta pasión de aprender sobre el liderazgo de las mujeres. Sé que tu doctorado te especializaste en cuestiones de género, pero si nos fuéramos como hacia atrás, como, ¿desde dónde empezaste a sentir esta curiosidad o este interés por
por este tipo de temas? ¿Alcanzas a identificar de qué fue lo que Cuando los no, de dónde salió? Sí, mira, yo cuando estaba haciendo la maestría, Ujú. hice, la maestría en administración de la tecnología, se llama. Hice una tesis sobre Big Data Analytics para la toma de decisiones en las organizaciones, de grandes volúmenes. ¿Oh? ¿En dónde la hiciste? ¿En México En o la en dónde? UNAM. Sí, esa la hice en México, la hice en la UNAM, ajá. Otra vez, dime Entonces, la maestría. Despacito, porque adminis rápido. mira, o sea, mi título de maestría es de administración y, Ajá, o sea, y fue administración de la tecnología. ajá. Y en la tesis, yo hice tesis para titularme y fue sobre Big Data Analytics para Okey. la toma de decisiones en las organizaciones con grandes volúmenes de datos. No, pero además súper relevante en Sí. este contexto histórico. Ven, Eso ahí yo digo, no es que nada más te aparezcan las No, oportunidades, estás tú te las preparada. generas, y Sí, tú te las generas, o sea, ese es un trending topic y sí. reciente, pero lo visualizaste sí, yo me gradué, eso fue 2015 a Sí. 2017. Muy hace 10 visionaria, años. Nayana. Sí, Hace Nayana, qué 10 años, porque en ese momento yo estaba trabajando en una empresa de ciencia de datos, padre. y era de grandes volúmenes de datos, empezaba mucho toda la onda de en ese momento Twitter, del análisis de datos, y en esa posición, o sea, en esta empresa de ciencia de datos, ahí era con un proyecto, en un instituto, en una institución de gobierno, y entonces yo me empecé a dar cuenta que, o sea, porque en el mundo de la tecnología yo tenía acceso a todos los del budget y todo el presupuesto y todo esto. Entonces, yo me empecé a dar cuenta y dije, oye, o sea, esto es un intangible que genera grandes, o sea, miles de millones de pesos. ¿Y por qué no hay tantas mujeres? Pero es algo que yo empecé a ver a mi alrededor. O sea, que yo dije, o sea, me empecé a cuestionar con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y empecé a decir: "Ay, qué raro, ¿por qué no hay tantas mujeres en el sector de tecnología, si es un sector que mueve tanto dinero?", ¿no? O sea, y entonces, y ahí me empecé como a cuestionar, 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 y luego justo este, pues acabé la maestría, y cuando acabé la maestría fue que me empecé, justo dije, creo que ya encontré lo que me gusta, porque empecé a leer muchísimo sobre el tema de mujeres en el sector tecnológico, por qué no hay tantas mujeres, y me empecé a dar cuenta de la brecha digital de género, del uso diferenciado que hacemos los hombres y las mujeres de la tecnología, ¿no? O sea, y empecé a leer muchísimo, 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 y entonces, ahí fue cuando me empecé como a apasionar mucho del tema. O sea, ahora sí que la curiosidad me llevó ahí y no solo leerlo en teoría, sino verlo alrededor y decir: "Okey, a ver, en este piso es de tecnología, no sé qué, okey, ¿cuántas mujeres hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 mujeres y hay 80 hombres, y las mujeres son las señoras que están en la recepción, o Okey. sea, la que tal, la que", ¿sabes? Y de ahí pero me empezó a gustar mucho el tema, pero bueno, en cuanto a tesis de doctorado, ya la había acabado. Entonces, me dijeron, y bueno, también como emprendí también un negocio, me empecé a meter también en redes de mujeres empresarias y emprendedoras. Entonces, cuando acabo la maestría y me va muy bien en la maestría, porque ya tengo 10 de promedio, mención honorífica, este, sí, así tengo así todos los puntitos, o sea, todas las cosas que podía llegar a tener como estudiante de maestría, pues entonces me dicen, ¿por qué no haces un doctorado? O sea, pasaste directo. O sea, sí, apliqué, pero no quedé en la primera. Okey, okey. Ujú. Y fue también ahí en la UNAM, donde Y fue la también ahí en la UNAM, ajá. Apliqué y no quedé, y luego, pues, yo soy terca con rumbo, entonces, pues, volví a aplicar. Sí, Ah, tenaz. ¿y? ¿Y Y qué? ya.
Y volví a aplicar y quedé, y de ahí ya dije, ya me empecé a meter mucho más en estudios de género, y dije: "Mira, hay todo un área de estudios de género", y ya de ahí ya dije: "Ah, bueno, ahora sí el doctorado lo voy a hacer sobre, pues, sobre mujeres empresarias y feminismo empresarial, un análisis con herramientas de inteligencia artificial". Entonces, es como que si ven, hay como un brinco entre la maestría y Sí. el doctorado, que es como que le agregué los ingredientes de estudios de género. En ese momento ya no era Big Data, sino inteligencia artificial y el aspecto de mujeres empresarias. Qué bárbara, ¿eh? O sea, sí estás al día. O sea, primero con todo el análisis de datos, que es súper importante, y ahora con temas de inteligencia artificial. No, de verdad, mis Ujú. para ti. Ay, qué va. Oye, Nayana, y, o sea, ¿cuáles fueron, o sea, ya en el doctorado, como que 3 datos o 3 como sí, como ¿Conclusión? conclusiones que fueron como las más significativas para ti en toda la investigación que hiciste? Bueno, Bueno, primero 3 que quieras, por O decir un sabes número. que andabas buscando respuestas, a lo mejor Ah, para que sea como más cercano, como que cuáles fueron tus respuestas, ándale. así como ajá. Sí, o sea, que fue, digamos, algunos aspectos que yo me percaté durante el doctorado. Em, bueno, primero hay que entender un poquito también el contexto. Cuando yo empiezo el doctorado en 2018 y lo acabo en 2022. Entonces, en 2020, recordemos que todas y todos estamos en una pandemia. Sí. recordemos. Y eso también hizo un giro en mi investigación porque, pues, en 2020 estamos todas y todos encerrados, y además yo ya tenía carta de aceptación y todo para hacer una estancia de investigación en la Universidad de Yale, Claro. y no, y pues, obviamente, pues, no me dejaron ir, obvio. Y también, pues, eso fue un giro, importante. Entonces, mis tutoras del doctorado me dijeron: "Nayana, ponte a hacer entrevistas. Ahorita es el momento", estamos hablando de marzo 2020. Me dijo: "La gente está encerrada en su casa, y están, pues, muchos dispuestos a comunicarse". Necesitan hablar. Sí, 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 perdón. Adelante, sí, adelante. totalmente. Es que totalmente de acuerdo. O sea, Lulu, le diste al grano, al punto. O sea, Sí, estábamos todas y todos encerrados en nuestra casa. Ya hablaste con el perro, con tu marido, si tienes, o con tus papás, o con tus hijos, ya además 24/7. O sea, no es como que y fíjate, entonces perdón el paréntesis, ¿sabes? Que no se nos olvide lo que estás compartiendo. Pero, ahorita justo recordé, obviamente que no todos vivimos la pandemia con las mismas circunstancias, pero nosotros que nos dedicamos a la docencia y que nos entró este pánico de, ¿y ahora qué hacemos para que los alumnos, las alumnas nos abran la cámara? Me acuerdo, esa era mi preocupación, ujú, para sí, no, para poder conectar de sí, alguna forma a través de la tecnología. Pero también me acuerdo que me sentía muy agradecida de tener esa posibilidad de seguir haciendo algo que me ayudara a dejar de pensar en la pandemia, porque como que ahorita ya lo vemos como prueba superada y se nos olvida la incertidumbre sí, que de que no sabías qué implicó iba a pasar. si ibas a sobrevivir, si ibas a sobrevivir. Pues sí, yo Sí, misma, sí, no sabíamos. sí, mi mamá que tiene Sí, la un familia. un reto ahí de salud que dices: "Ah, pues cualquier bicho puede acabar con esto". No, y además ella decía: "No, hombre, si la vacuna va a tomar tantos años, así como que iré a Ya no aguantar a va a la vacuna". tocar. No, eran Sí, todos esta bola de pensamientos pensamiento. feos Sí. que sí. que tener la posibilidad de pensar en algo distinto y trascendente en el caso Ujú. de tu investigación o de las personas con las que conversabas. ¿Ves? Ujú. Te digo que aprovecha las oportunidades. Pero continúa. Luego, No, en las circunstancias, creo que a todas nos ha pasado esto, ¿no? Que bueno, pues todas vivimos como dices, como bien lo dices, Lulu, todos vivimos la pandemia de una forma distinta. En mi mm, caso, pues el doctorado me pasó que justo me puse a hacer las entrevistas a profundidad, y vaya a profundidad, porque obviamente habían entrevistas que eran así de 2 horas y media. claro. Qué increíble. Ajá, entonces, y ya, y bueno, pues lo que yo hacía es, todas las entrevistas, luego ya las analicé con herramientas de inteligencia artificial, porque al final son MP, o sea, son datos, y ahí Ujú. saqué patrones de comportamiento. Y, entre así, para los puntos como que recuerdo, que digo, muy, a destacar, es que, por ejemplo, desde luego
En una mujer, sobre todo una mujer empresaria, pues algo, un punto muy importante es quién es el o la principal proveedora o proveedor económico del hogar. Porque para poder emprender hay que ser realistas, tenemos que tener un contexto, un entorno, que nos permita emprender. O sea, es decir, para poder emprender necesitas tener pues un techo, quién está pagando la luz, el agua, el gas, la renta, ¿no? Para poder realmente invertir el 100% en un proyecto, en un emprendimiento. Entonces, el estatus de la mujer obviamente tiene el estatus, ay, si está casado o no es casado. Afectado. Este, el estado civil, exacto, Ujú. el estado civil, perdón, no el estado. Esto tiene un impacto también la familia, el rol del padre, el impacto del papá en la vida de una mujer es muy fuerte. Importante. Sí. Ajá, muy importante. De hecho, se vincula con el nivel de estudios de la mujer. Oh, Ajá. Entonces, sí, entonces, eso también es muy, muy interesante. Y bueno, pues desde luego todos los diferentes aspectos también cuando hablabas de cuestiones de tecnología, pues también hay estas creencias que hay de las mujeres de yo soy muy mala, pero dices, esa autopercepción es como, bueno, pero te hiciste un examen, ¿contra qué te comparas? O sea, como, no, o sea, pero esa autopercepción que tenemos, ¿no? Que sí. también muchas veces está arraigada, este, mm, y bueno, entonces hay así como miles de aspectos como bastante interesantes que son una cuestión de, pues sí, de género, ¿no? No solo no es una culpa de nosotras, sino desde el del contexto, del entorno, Y la parte este, cultural también, ¿no? Mm, histórico y cultural. Ujú. qué interesante. Y eso estaba padrísimo, que hoy en día, pues, ya tuvimos la oportunidad de seguir en el TEC, estamos, pues, obviamente a la vanguardia y además, pues, poder tener estos cursos intensivos de formación como el que tuvimos en Guadalajara, donde, pues, estuvimos las 3 en el de Ujú, liderazgo de mujeres, pues, creo que es algo muy, muy bueno. Nosotras lo vimos, en 4 días hubo un antes y un después de cada una de nosotras en lo individual y en lo colectivo, ¿no? También ahorita apoyarnos entre nosotras. O sea, yo admiro a las 2, o sea, la verdad, muchísimo que estemos, pudiendo compartir este espacio que ustedes han creado, el de lazos entre nosotras. O sea, eso también te refleja, ¿no? Como la importancia de la colectividad y de apoyarnos. E incluso el nombre me encantó, el que pusieron de lazos entre nosotras, que luego les voy a preguntar por qué le hicieron así, por qué lo pusieron así, pero me No, pues es encantó. justo lo que menciona, ¿no? Esta parte como de conectar, de comunidad. Ujú. importante. Esta Junet se quería poner muy elegante y ponerle algo de afidamento. Ah, relacionado. La palabra me encantó, o sea, cuando Afidamento. Pero algo nos animamos. relacionado. Sí, dije: "No, no, Estaba muy no va a pegar sofisticada, tanto". estaba muy sofisticada. Sí. ¿Qué te iba a decir? Oye, Nayana, cuando uno voltea, como hacia atrás a revisar los eventos que Mm. fueron o que han ido marcando nuestra historia, como que, bueno, si lo hacemos con conciencia, es como muy emocionante encontrar ese hilo conductor. Y platicamos normalmente lo que nos funciona. A mí me gusta ahorita me gustó escucharte que así como nos estás compartiendo esta trayectoria muy brillante académica y los logros, pues también hay tropiezos, ¿no? O sea, no me aceptaban a la primera vez para mi Ujú. experiencia de doctorado. Y eso también marca. ¿Qué otros eventos? Marca porque tiene uno que reaccionar y tú reaccionaste con perseverancia. Mm. Pero ¿qué otros eventos identificas que a lo mejor en el momento de vivirlos parecían obstáculos, pero que ahora que volteas hacia atrás dices, ok, pues parecía un obstáculo, parecía un bache, Ujú. parecía una montaña, pero la consecuencia o el aprendizaje es tal. Pues mira, yo creo que soy quien soy gracias a todos los nos que he recibido, ¿Has recibido porque cada ¿eh? has Han sido recibido muchísimos, muchísimos. Han sido muchísimos, o sea, han sido muchísimos. mucho? Pero cada no es un posible, es un sí que también se abre, ¿sabes? O sea, hay Ay, muchísimos y otra nos. vez esa frase, cada no
Es un posible sí, Ah, Es ¿no? imposible. Sí, sí, exacto, porque al final, o sea, cada vez que se cierra una puerta, se abren 8. O sea, lo que pasa es que hay que tener, o sea, a veces, creo que muchas veces no entendemos por qué estamos enfrentándonos a lo que nos estamos enfrentando. Y compartía la del el tema del doctorado. A mí el doctorado me ha cambiado la vida. O sea, yo por eso constantemente a todo mundo le digo, haz un doctorado, haz un doctorado. Bueno, pues también porque cada quien habla de cómo le fue en la feria. Y a mí la verdad me fue muy bien. Entonces yo amé mi doctorado, fue una gran experiencia y hoy soy quien soy a partir de esa experiencia. No solo por el aprendizaje, digamos, teórico o académico, sino por el aprendizaje de ser perseverante, que nadie dice, ¿para qué te sí. sirve un doctorado? O sea, entonces es realmente esa perseverancia, decir, sí lo quiero hacer y lo voy a hacer y lo quiero, punto, porque además, o sea, es una cuestión personal. Y en el caso del doctorado, yo la primera vez que, a pesar de haber tenido mención honorífica, medalla Alfonso Caso, 10 cerrados de maestría, o sea, tuve lo mejor que pude haber tenido en la maestría. No había más arriba de eso. Ujú. Y a pesar de tener todo ese contexto, la primera vez que apliqué al doctorado, yo me preparé durante 6 meses, hice el protocolo de investigación, estuve así, hasta aplicándome muchísimo y bueno, y no me aceptan, y es un no. Y no solo es un no, sino cuando voy a decir: "Oye, denme retroalimentación", la investigadora que me recibió en ese momento me deshizo mi tesis de maestría. A pesar de yo haber tenido mención honorífica, pero la deshizo, me empujó a que no hiciera un doctorado. Me dijo, o sea, todo me quería convencer de que no hiciera un doctorado, de que yo no servía para hacer un doctorado. O sea, todo lo contrario de lo que uno, creo que necesita escuchar como, o sea, que uno como estudiante necesita escuchar de un investigador o de un profesor. Todo lo contrario, o sea, me fue deshacerme. Mm, Sí, entonces, obviamente, si una persona que está dentro, un Claro. investigador de donde tú quieras, y te con ese dice eso, sí, claro. pues claro que te saca de donde dices, órale, o sea, si esta persona que está dentro de lo que yo quiero entrar, no sé qué, me está diciendo que soy de lo peor y que a mí cómo se me, es más, como que en qué momento se me ocurrió, o sea, me dijo, Ujú. espérate, dijo, no, espérate, más adelante. Y yo así, pues es que no tengo nada que esperar, bro. Sí, y yo así, ya, la verdad sí me deshizo, y ahí es cuando entra la importancia de la red de apoyo, de tener una muy buena red de apoyo, o sea, tanto mis papás, mi familia, mis amigos me dijeron como, no, a ver, o sea, tranqui, tómate unos días, pero vuélvelo a intentar. Y justo esa resiliencia, ¿no? Ese decir, bueno, no porque una puerta se haya cerrado y no porque, bueno, quizás si un comité de 5 personas decidió que yo no tenía, no era la persona que yo, Ujú. y todo, o sea, obviamente, ¿no? O sea, pero dije, bueno, pero, o sea, le di mi duelo y esto, y luego dije, no, o sea, es que sí es algo que yo quiero. Mm, Independientemente de si esta persona o este comité o esta institución no quiere, yo sí quiero. Entonces ahí fue como que, okey, entonces, y bueno, volverme a preparar, o sea, es que también la cuestión es que no es así de rápido, es dedicarle otros 6 meses para, ahora sí, como Rocky, o sea, vuelves a entrenar y te caes, y vuelves a entrenar y te caes, y vuelves y te vuelves a caer, y ahora sí, ya la segunda vez, o sea, volví a aplicar, pero estuve en un seminario de investigación, diario, me tomé 6 meses de no trabajar, dedicarle al 100% a la investigación, 100% a prepararme. Tenía el contexto en ese momento, obviamente también hay que ponerlo sobre la mesa, o sea, no cualquier persona puede decir: "Ay, me tomo 6 meses", o sabático. sea, me puse las condiciones para poderlo hacer, le invertí, pues, prácticamente para poder tomarme esos 6 meses, y yo dije: "¿Por qué? Porque quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para volverlo a intentar. Y si ya hice todo lo que está a mi alcance, pero realmente enfocarme, concentrarme y hacerlo, y no quedé, okey, ahorita entonces no es el momento". Pero sí, o sea, sí entré y me fue mucho mejor, porque mi comité tutor fueron, 2, profesoras eméritas, y luego hubo el otro investigador buenísimo. O sea, me fue mucho mejor. Entonces, agradezco, es más, ese no, porque hizo que lo único que provocó ese no es que yo perfeccionara mi protocolo en ese momento de investigación y fuera como mucho más precisa en lo que yo quería estudiar y le dedicara más tiempo. Entonces, yo creo que, o sea, y así pueden haber N mil ejemplos, o sea, millones de ejemplos que en ese momento no entiendes, o sea, cuando Claro. recibes un no es frustrante y no lo entiendes y por qué y te enojas y pasas por un proceso de duelo, pero Ujú. cuando pasa ese proceso de duelo
te ayuda a como a volverte a poner en el camino que es el camino como que es ma quizás te conviene más para muchas otras cosas. Entonces, este es un ejemplo muy claro que pongo sobre la mesa y así puedo tener miles, y así como de lejos se puede decir: "Ay, guau, cuántas cosas ha logrado". Pues sí, pero cuántas es para por lograr estas cosas, es cuántas cosas no he logrado para lograr esto. Entonces, o sea, y lágrimas, y, o sea, pero lo único es, pues, simplemente la resiliencia. O sea, lo que pasa es que ahora un no es como un bueno, ya ahora recibo un no como, bueno, si es un no, es por algo, y también cada no me hace yo soy muy creativa. Entonces, cada que recibo un no, busco, vamos a ver qué más hay por ahí. Entonces, ha de haber un sí por ahí que sí es para mí. Entonces, yo lo veo así, pero eso sí, no es que no haya tropiezos, hay No, y muchos tienes tropiezos. toda la razón. Ahorita escuchándote, me acordaba de una imagen que quizá la han visto, ¿no? Como un iceberg donde lo que se ve, ¿no? La parte visible se ve como éxito, triunfos y todo, como los logros que ha habido, pero abajo qué hay, ¿no? Y es justo lo Claro. que dices, o sea, dificultades, problemas de llorar, cuántos nos. Entonces, a veces nada más vemos lo de arriba, pero no lo que implica, ¿no? Todo Claro. lo de abajo. No, y no lo que implica, y también como mujeres, o sea, el tema del liderazgo de mujeres también es, o sea, y ¿cuántas noches dejaste salir con tu familia, con tus amigos, no sé, quién tiene con hijos, con tu pareja, para ponerte a sacar ese reporte, para ponerte a sacar eso, para ponerte a estudiar, para hacer esa presentación? O sea, cuántas, no sé, cuántas, pero es algo que yo, no sé, me ha pasado mucho desde chiquita, o sea, yo me acuerdo en la secundaria una vez ahora sí que reprobé matemáticas y entonces durante 2 semanas yo ya tenía planeado mi viaje a Acapulco y fue como, pues no, te quedas a estudiar y hasta, pues ni modo, ¿sabes? O sea, entonces ¿cuántas cosas has dejado de vivir para poder? Y también hay un trade-off, o sea, cuántas, no todas las mujeres, o sea, o sea, el liderazgo de mujeres implica muchas, o sea, dejar muchas cosas de lado y no es que tampoco esté bien este lado o este otro, es a qué estás dispuesta a perder para poder lograr lo que tú quieres, que hay pérdidas, sí o sí. Fíjate que me vino a la mente esta frase que la usamos con mucha ligereza de todo pasa por algo cuando nos queremos como consolar o queremos manejar la frustración. Pero el todo pasa por algo, para que realmente algo pase, uno lo tiene que vivir con los ojos muy abiertos, así como así, o sea, no es acepta lo que está ocurriendo en este momento, pero, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo realmente este algo eh, se vuelve parte de mi proceso de crecimiento? Ujú. Claro. Entonces, no es algo pasivo. Voy a volver a toser. Le dio ataque de tos. Creo que hay algo aquí en el lugar. No, qué va. Sí, pues sí, todo pasa, sí, todo pasa por algo y por algo mejor, la verdad. O sea, es lo que sí, yo creo que al final es que también en la vida no podemos saber qué hubiera pasado si. ¿No? Lo único que podemos, o sea, porque, pues, eso no, nadie sabe qué hubiera pasado sí. Lo único que podemos saber es cómo nos contamos, qué narrativa, o sea, cómo nos contamos nosotros la historia, y la historia de nuestra vida. Oye, me acordé de otra frase de Andas de que mucha frase el ando día de hoy. inspirada, ¿eh? Es que me acordé, el esposo de una amiga holandés, que en paz descanse, Mm. y que va a ser su cumpleaños, sería su cumpleaños próximamente. Tenía en su casa un letrero muy padre que dice: "Del concierto de la vida nadie tiene la partitura". Oh. Y y eso por un lado es como emocionante, porque eso quiere decir que cada quien puede, pues, estar generando sus propias notas, o puede encontrar una manera de, pues, de hacer su propia música. Pero pero no toda la música es armoniosa, y no siempre el proceso es del todo disfrutable, o sea, va a haber altibajos, sí o sí. Y y pues así es la vida.
Así es la Y es que vida. también de los bajos es de cuando más aprendes, es la Sí. verdad, o sea, pues Ay, pero qué sí, gordo cae tener que pasar los bajos. pues hay que pasar por eso, ni modo, o sea, pues ni Sí. modo, a veces hay que sufrir un poquito, o sea, digo, así pasa, o sea, como Ujú. que, o sea, hoy somos quienes somos por todos esos momentos también difíciles por los que hemos pasado todas y cada una de nosotras y todas y cada una de las personas que nos están escuchando. Porque no importa si estás ahorita, no sé, si tienes 15 años y quizás lo peor que te puede haber pasado fue que tu amiga de la secundaria no te prestó el lipstick y para ese momento es muy feo para ti y se vale que sea muy feo, o sea, puede ser un caso súper grave para ti en ese momento, pero entonces eso te dejó como, ay, es que ¿por qué? ¿No? Entonces yo creo que a todos nos ha pasado esto, o sea, yo de los mayores aprendizajes que he tenido en la vida es por los más duros que han sido, o sea, y así es la vida, así son olas, yo lo veo como olas. Hay olas que vienen y hay olas que van, y para que haya sol tiene que haber lluvia, y para que haya, ¿no?, día tiene que haber noche, porque justamente si fuera una constante, no lograrías comparar, no hubiera Claro. como un punto de comparación. Entonces, y sobre todo es eso, es cómo, cuál es la historia que te cuentas. Porque Mm, lo que tú le dices a tu cerebro tiene un impacto muy fuerte. O sea, y incluso también lo vemos, o sea, las palabras que utilizamos tienen un ah, impacto muy fuerte. O sea, por eso también la importancia, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, hablar de profesoras y profesores, o sea, ¿sabes? Porque históricamente, pues, se ha invisibilizado a la mujer, entonces es como, no, a ver, es que lo que no se nombra no existe. Entonces, nombremos las cosas, ¿no? Nombremos nuestras emociones. Me siento triste, me siento frustrada, o sea, como que veamos las cosas de frente y ya cuando uno lo ve y dices, bueno, enfréntalo, ¿no? Cuando lo nombras, dices, ay, ya cuando nombras algo ya sabes cómo llegar a eso o cómo solucionarlo. Entonces creo que, no sé, son cosas que también pues han sido los golpes de la vida que, pues que nos enseñan, que todo golpe dices, bueno, pues, ay, dolió, pero bueno, es como las cicatrices, ¿no? Hay pero cicatrices que fíjate igual que yo. que ¿Eh? en todo este proceso, el rol tan importante que juega la esperanza, el Sí, saber que esto que ahorita estoy sufriendo, esto que no me va a gusta, pasar. esto que fue un revés, también va a pasar. Ujú. Y me encantó, me encantó, me enganché mucho con esta actitud ante los nos, porque los nos generan mucha frustración, sobre todo cuando tu entrada antes de recibir un no es que realmente tienes un anhelo, tienes una Sí, meta, estás haciendo las cosas bien, porque luego decimos, o sea, ¿por qué? Si estoy haciendo todo bien, como en el caso de que nos compartiste. ¿Y por qué él no? Entonces, a veces invertimos demasiado tiempo en tratar de entender el totalmente. por qué estamos viviendo lo que estamos viendo, en lugar de buscarla esas puertas que tú mencionabas, o de en esos momentos realmente se necesita la esperanza. Muchísimo. No, y ahí de verdad, Nayana, o sea, porque ese no es nada más de que, ay, te lo dijo, imagínate, o sea, alguien, otro maestro, ¿no? Pero ahí era, o sea, el doctor, ¿sabes? O sea, Mm. que ahí dices, es el nivel que algo debes saber. Ahí te hubieras enganchado y te hubieras podido enganchar muchísimo, decir, ay, ya me lo dijo una autoridad que sabe, y a pesar de eso, lo que mencionas, o sea, tu red de apoyo y que también realmente era algo que tú querías, te llevó a salir adelante. Pero a veces, aunque no le demos tanto crédito al otro, a quien nos da el no, a lo mejor el no puede venir de alguien, voy a ponerle muchas comillas porque va a sonar muy feo, que no es tan relevante en nuestra historia o nuestra vida, Pero pero de todos sigue modos puede siendo un impactar. no, sigue Claro, siendo claro, un no. claro. Ujú. No, de verdad, Nayana, mis respetos, para ti, o sea, como bien menciona Lulu, o sea, obviamente, y ahorita tú lo estás mencionando, ¿no? O sea, hay muchas dificultades y muchas situaciones difíciles, pero definitivamente eres una mujer que brilla y que ha tenido muchos éxitos y son Y los que le éxitos faltan. por lo mismo, ¿no? O sea, por todo lo que ha habido detrás. Y creo que eso lo hace como más genuino, ¿no? O sea, sí has tenido las circunstancias, pero no eres de, ay, ahí ya se dio y es que soy muy suertuda, ¿no? O sea, sí ha habido un trabajo atrás, ¿no? Entonces, hay una pregunta que solemos hacer al final, Nayana, que imagínate que tienes alumnas de primero, puras mujeres, ¿no? De primer semestre, Chiquita, chicas, ¿no? joven. Apenas van a empezar. O sea, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué te gustaría al final dejarles? O sea, a lo mejor tres, dos, una, la que quieras. Ideas que dices, con esto, con que se lleven esto de esta conferencia, conmigo, me es más, es suficiente para mí. ¿Qué les dirías? Yo lo único que les diría sería sean curiosas. Sean Mm, curiosas.
despierten su curiosidad y no quieran encontrar el qué voy a hacer mañana. No, eso se va descubriendo conforme la marcha, pero sean curiosas y cuando no hay un sí o hay un no, es luego no sabemos cómo se van entrelazando las cosas, pero como impulsen esa curiosidad. Vean más allá de la inmediatez, si les gusta las redes sociales está bien, pero después hay que alzar los ojos y ver qué hay alrededor. Y sean curiosas de, mira, a ver, voy a ir a ver esa tienda, voy a ir a preguntar esto, voy a ir a hacer esto, voy a tomar este curso, me voy a ir de intercambio, me da miedo, pues me da miedo, pues agarro el miedo y me voy con el miedo. O sea, entonces es como, creo que si a alumnas de primer semestre les diría, oigan, tienen todo un camino por delante, están en el momento perfecto de expandir esa curiosidad, sigan siendo curiosas en todos los sentidos, es decir, curiosidades de qué me gusta leer, qué me gusta escuchar, la curiosidad en todos los aspectos, entonces, y pregunten, y eso sería, y porque eso te abre muchas, muchas puertas. Y la verdad es que yo estoy aquí, estoy feliz de estar aquí con ustedes, Junuen y Lulu, creo que también, hoy soy quien soy también gracias a ustedes, gracias a haberme las encontrado en el camino. Lulu, la verdad es que sí, ha sido muchos años en los que también Mañana. Muchas gracias, pero sí, Deja que sí, te caiga. Deja. porque hemos tenido la oportunidad esto de cruzarnos en el camino y esto no hace más que expandirnos. Yo siempre he pensado que es como esos las luces de bengala, ¿no? Que uno le prestas a otro y el otro se abre así y luego si juntas varios se hacen un broma y así. Así lo siento y bueno, también cuenten con mi apoyo para seguir expandiendo esta luz entre nosotras, y seguir entrelazando lazos. Creo que eso está increíble y gracias también por invitarme. No, genial. Muchas gracias, qué Lulu. bonito cierre, Sí. Nayara. Muchas gracias. La imagen, como yo soy muy visual, ya vi todas las lucecitas. Muy bien. Y sí, ojalá que podamos seguir contagiando muchas chispas Sí, y que podamos seguir teniendo muchos espacios contigo, sí, porque es un gustazo la verdad, sí. conocerte cada vez un poco más y poder hacer cosas juntas. Muchas gracias. Gracias a los Ojalá que nos dos. veamos pronto, Nayana. Te Claro mandamos un que sí. abrazo virtual. Un abrazo enorme y nos vemos pronto y de ahí a ver qué hacemos acá también de este lado, a ver en Santa Fe, a ver qué hacemos.